Génesis capítulo 11, comenzando con el versículo 10 y terminando con el versículo 5 del capítulo 12. Dice así la palabra de Dios, si me siguen con su vista. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra y pido que me uses al predicarla, exponerla y aplicarla a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo hable a cada persona y que decidamos obedecerte completamente. Y pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. No obedezcas a Dios a medias. Obedécele completamente.
Y quiero hablar sobre este tema. No obedezcas a Dios a medias. Obedece a Dios completamente. En la siguiente sesión daré un estudio profundo concerniente a estas genealogías y concerniente a que sí fue posible que ellos viviesen estos años, y también la matemática de la fecha desde Adán. Pero me voy a enfocar entonces en esta predicación, no en esos detalles que daré en ese estudio, sino en la aplicación que miramos aquí. Algo interesante que vemos, las generaciones, dice el versículo 27 del capítulo 11, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Ahora, lo más probable es que fueron trillizos, pero pudiese haber la posibilidad de que dos de ellos fueran cuates y que uno fuese medio hermano, o que cada uno de los tres fuesen medios hermanos. Recuerden, para ese tiempo, ya no eran personas piadosas, aunque vienen de la descendencia de Sem. Para ese tiempo, vivían en Ur de los Caldeos, un lugar pagano en Mesopotamia. Y ustedes pueden investigar concerniente a la historia de Mesopotamia ustedes mismos y conocer qué tipo de cosas hacían en ese lugar y la idolatría. Por causa de eso han inventado lo que serían historias, o inventado asunciones o ideas, pensando que quizá aún el padre de Abraham era uno de los que o hacían ídolos o vendían ídolos. Y ahora nada de esto está en la Biblia, por eso digo que han inventado los judíos, la nación de Israel, lo que es historias de lo que ellos piensan que pudo haber sido la vida de Abraham antes de esto, y ellos tratando de pensar por qué Dios escogió a Abraham, por qué Dios llamó a Abraham. Y piensan ellos que quizá el papá de Abraham, Taré, hacía ídolos y vendía ídolos, y piensan en su cuento, puedo decir esto, o en su historieta, o en su idea de lo que pudo haber pasado, que su papá un día dejó a Abraham encargado ahí de su tienda de ídolos, y que pues Abraham empezó a mirar todos los ídolos y que empezó a agarrar un marro y quebrar todos los ídolos excepto el más grande. Y cuando llegó el papá, según ellos dicen, que le dijo, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué destruiste todos los ídolos? Y que supuestamente, ¿verdad? Claro, le dijo a Abraham, no, yo no fui, papá. Este ídolo grande agarró el marro y quebró a todos los otros ídolos. Y que le dijo a su papá, ay, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Qué no ves que no pueden hacer nada? Y que le dijo a Abraham, exactamente, papá, no pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué los adoras? ¿Para qué los sirves? ¿Para qué oras a ellos? ¿Para qué los vendes? Ellos no pueden hacer nada. Y que dicen, según ellos, que por causa de algo similar, o por causa de que él de alguna manera decidió rechazar la idolatría y buscar al Dios verdadero, que Dios se mostró, que Dios le habló y Dios lo escogió. Entonces miramos aquí que había 3 hermanos que habían nacido cuando Taré tenía 70 años de edad. Quiere decir que habían nacido ese mismo año. Y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Quiere decir que Lot fue sobrino de Abraham. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces él murió en Mesopotamia. No sabemos por qué murió, no nos da detalles. Si murió porque lo mataron, si murió por enfermedad, si murió porque estaba peleando. No sabemos si murió como un soldado o por qué razón murió, pero sabemos que él murió antes de edad. Antes de lo que la gente piensa que es el tiempo que uno va a vivir hasta llegar a anciano. Y sabes, no todos
llegan a ancianos. Yo no sé cuánto tiempo Dios me va a permitir vivir o si Él va a venir y arrebatarnos en este día, pero lo que sí sé es que Dios es el que sabe nuestros días, no nosotros. Hay personas que salen en día de trabajo o van a ir a comprar algo y alguien que está borracho va y los atropella. A veces quedan discapacitados, a veces mueren. Y entonces no sabemos el día que vamos a morir. En este caso, uno de los hijos de Taré murió antes de su padre y algunas personas que han perdido hijos dicen que es uno de los dolores más grandes que pueden ellos experimentar. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres, dice el versículo 29. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Ahora noten que es Sarai. Si tuviese acento en la I, sería Sarai, pero no es Sarai, es Sarai. Ahora es un diptongo. No es Sarai, necesitaría también un acento, es Sarai. Y entonces, así como después Dios le cambió su nombre a Sara, aquí es Sarai. El acento es en la primer vocal y se dice Sarai. La mujer entonces, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, aquel mismo que ya nos dijo que falleció antes que su padre. Dice hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Quiere decir que Harán no murió como bebé, no murió como niño. Él ya se había casado y había tenido 2 hijas por lo menos. Y quizá otros hijos, pero menciona a Milca, hija de Harán, porque dice es la mujer de Nacor. El versículo 30 nos dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Hay personas que piensan que si una mujer no puede tener hijos, que es una maldición de Dios, pero no es una maldición de Dios. En el tiempo que ellos estaban viviendo en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, sí era una afrenta, era mirado como que ella era menos de lo que debería de ser por no tener hijos, pero no es algo que la Biblia dice, que si una mujer no puede tener hijos, que es una maldición de Dios. Eso no es correcto. Y hemos mirado algunas veces cuando mujeres que han sido estériles, que Dios después les permite tener hijos, decimos de eso, es algo que es un milagro de Dios, especialmente como después, cuando ella ya es mucho más anciana y ya no solamente había sido estéril toda su vida, sino aún ya fuera del tiempo que una mujer puede concebir y dar a luz, miramos que Dios milagrosamente, cuando ella ya le cambió el nombre a Sara, madre de multitudes, que Dios le permite tener un hijo. Pero aquí miramos que ella era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Quiere decir que aquí Taré, el papá de Abraham, decidió o ir con Abraham o decidió él llevarse a Abraham fuera de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? No nos dice por qué. Dice, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Ahora, aquí en un pasaje nos dice al principio del versículo, y tomó Taré, como dando a entender que él fue el que causó que salieran de Ur de los Caldeos,
Y al final del versículo dice, y salió con ellos. Entonces, no sé si él fue el que decidió, vámonos, y después ellos dijeron, pues vamos, y entonces él se fue con ellos, o si él desde el principio había decidido ir a la tierra de Canaán. No nos dice si fue una decisión personal que el papá de Abraham había hecho o si fue por causa de lo que Dios le había dicho a Abraham. No nos da detalles. Lo que sí nos dice en el versículo 1 del capítulo 12 es, pero Jehová había dicho a Abraham. Había dicho quiere decir en el pasado. Jehová había dicho a Abraham. No nos dice cuándo le dijo Jehová a Abraham estas cosas. No nos dice si fue cuando estaban en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, o si es cuando estaban en Harán. Ahora noten que Taré, estando en Ur de los Caldeos, tomó a su familia, por decir así, y fueron con el propósito de ir a la tierra de Canaán. Pero dice el versículo 31 del capítulo 11 de Génesis, al final dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y ustedes pueden subrayar la palabra se quedaron. Se quedaron, las palabras se quedaron. ¿Por qué? Nos deja saber que ahí vivieron un tiempo. No fue que iban de pasada, sino que decidieron deliberadamente quedarse. O quizá pensaban ir de pasada y por un día y otro día se hizo otra semana y otra semana otro mes y se quedaron ahí. Sea deliberadamente o sea por falta de cuidado o por negligencia o por cualquier razón decidieron o por decisión o porque así surgió por no hacer un acto deliberado de continuar, se quedaron allí. El propósito de Taré no era quedarse en Harán. Ahora, no nos dice si Harán fue nombrado así porque su hijo había fallecido como memoria de su hijo. No nos dice si Harán se llamó así antes de que se mudaran ahí, si Harán había vivido en esa tierra y por causa de eso así le pusieron y después regresó a Ur de los Caldeos y falleció en Ur de los Caldeos. Aunque es menos probable porque el hecho de que Harán había nacido en Ur de los Caldeos y murió en la tierra de su nacimiento, es más probable que no salió fuera de Ur de los Caldeos para vivir permanentemente en otro lugar. Entonces lo más probable es que Taré le puso así a ese lugar recordando a su hijo que había fallecido, Harán. Quizá el recordar a su hijo causó que él no continuase hasta la tierra de Canaán, diciendo, no, es que si me voy hasta allá, aquí tengo memorias más cercanas en Ur de los Caldeos, a quien fue mi hijo que murió allá. Y quizá Taré, el papá de Abraham y el papá de quien había sido Harán, de Abraham, Harán y también de Nacor, quizá él decidió no continuar por algunas memorias que tenía, algunos por sus emociones, por sus tristezas, por las circunstancias que habían sucedido en su vida. Y mira, hay cosas en tu vida y en nuestra vida que van a suceder por causa que existe el pecado. No es que Dios causó que un borracho choque contra otro, Dios nos da libre albedrío. Si vas a culpar a alguien, no culpes a Dios, culpa a Satanás y al pecado y a la persona que se embriagó y decidió manejar así. Hay personas que se enojan en contra de Dios por cosas malas que les han sucedido a ellos, cuando deberían de enojarse en contra de Satanás y del pecado y de la gente impía y odiar el pecado y amar a Dios. Pero aquí miramos entonces que él se quedó allí, quizá por emociones. Hay veces que creyentes, que hijos de Dios, deciden no obedecer a Dios completamente por sus emociones. Es que no me siento con ganas de hacer eso que Dios me dijo. No tengo ganas, es que me siento triste, me siento deprimido, deprimida, me siento así o asá, y entonces por sus emociones, por sus sentimientos, deciden quedarse ahí donde están en lugar de ir
y hacer lo que Dios les dice que hagan. En lugar de continuar en su vida espiritual, caminando con Cristo, obedeciendo a Cristo, amando a Cristo, deciden quedarse allí donde están, lejos de Cristo. Ya no están tan mal como estaban antes, pero no llegaron a la tierra prometida, a vivir una vida victoriosa en Cristo, una vida en completa obediencia a Cristo. Y noten, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora, si solamente leemos eso, sin hacer lo que es la matemática del tiempo que cada uno de ellos vivió y cuando murió, pudiésemos pensar que fue después de que murió Taré que entonces Abraham continuó. Pero no es así, porque la Biblia nos dice que Taré engendró a Abraham en el versículo 26, y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahora noten que cuando él murió, cuando Taré murió en Harán, tenía 205 años. 205 años. Ahora noten la edad de Abraham cuando salió de Harán, capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiere decir que su papá vivió unos 60 años después de que Abraham continuó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces, aunque sí nos dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán, miramos que fue unos 60 años antes de que murió Taré, después de haberse quedado ahí un tiempo en Ur de los Caldeos, en Harán, después de haberse quedado un tiempo en Harán, que Abraham decidió continuar, aunque sí, sin su padre. Pero noten capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, y otra vez mencionó, no nos dice si le dijo en Harán, cuando se habían quedado ahí, o si le dijo en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Ahora, si le hubiese dicho en Ur de los Caldeos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, entonces desobedeció a Dios en no solamente que se llevó a Lot, sino que también no había salido de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque nos dice que Taré tomó Taré a Abraham su hijo, y entonces quiere decir que Taré fue con ellos o que Taré los llevó a Harán. Y entonces si Dios le había dicho en Ur de los Caldeos, vete de tu tierra. Ahora la pregunta es, ¿se fue de Ur de los Caldeos? Sí. Pero es interesante, si tú estás en tu casa y te dicen, ¿sabes qué? Necesitas ir a este otro país, digamos a Canadá. Te van a decir, sal de tu casa, sal de la ciudad, sal del estado, sal del país para que llegues a Canadá, estando aquí en los Estados Unidos de América. Pero Dios no dijo, primero sal de la casa de tu padre y luego sal de tu parentela y luego sal de tu tierra. Dios dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahora, si lo estamos mirando geográficamente, no tiene sentido, pero no solamente hay que mirar lo que Dios les estaba diciendo geográficamente, sino también que muchas veces es más fácil sacar de nuestra vida la cultura del país en el que vivimos que sacar las influencias de nuestra parentela, de nuestros parientes. Y es aún más difícil sacar la manera que fueron nuestros padres, de cómo nos crearon, de nuestra vida. Y por eso lo pone Dios en ese orden. Saca la influencia filosófica y de la sociedad en la que vives de tu vida. Y mira, en este mundo en el que vivimos hoy en día, la sociedad
tiene muchas diferentes filosofías y el humanismo y la perversidad ahorita es lo que promueven todos y en el internet y en la televisión y por todos los canales y los periódicos y eso. Y entonces tú debes de no solamente quitar la influencia mala de la sociedad en la que vivimos, sino también la influencia mala de tu parentela, de tus hermanos, de tus primos, tus sobrinos, tus tíos, tus abuelos. Todo eso, sacarlo de ti, toda la influencia mala que vaya en contra de lo que Dios dice. No importa que eso para ellos era normal, no importa que ellos acostumbren a hacer eso, sácalo de tu vida. Pero aún más difícil, sacar lo que te enseñó tu padre, lo que te enseñó tu madre, que va en contra de lo que Dios dice. Y por eso Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira, Dios te quiere mostrar algo, una vida mucho mejor que la que vives, siguiendo la corriente de la sociedad, siguiendo la corriente de tu parentela, siguiendo la corriente de tu padre y de la casa de tu padre, de tu papá y de tu mamá. Dios quiere darte una vida mejor que eso. Él quiere mostrarte la vida que Dios tiene para ti, pero tú tienes que decidir, estar dispuesto a decidir salir de ese ambiente, salir de esa influencia, salir de esa cultura, de esa enseñanza, de esas cosas. Es un cambio de paradigma. Y entonces haré de ti una nación grande. Noten que Dios no solamente dice sal de ahí, sal de ese pecado y de las influencias pecaminosas, sal de aquello que es una mala influencia para ti, pero no solamente deja de hacer el mal, sino dice, mira, haré de ti una nación grande, voy a bendecirte. No solamente te enfoques en lo que ya no vas a hacer, que antes hacías idolatría o perversidad o pecado, lo que sea que la influencia de la sociedad te estaba diciendo o te continúa diciendo, sino mira las bendiciones que Dios va a darte. Haré de ti una nación grande. Ahora, era imposible con su esposa que él tuviese hijos, menos una nación grande. Pero por fe, confiando en que Dios haría lo que había dicho, tendría que salir y obedecer. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ahora, él en Ur de los Caldeos ya estaba bien, ya le iba bien financieramente. Tenía dinero, no tenía necesidad de comida. Y noten que cuando llegaron a Harán y se quedaron allí, también tenían dinero. También tenían finanzas, también tenían materialismo en abundancia. Entonces, esta bendición que dice te bendeciré, no se limita a las finanzas, porque él pudo haber dicho, pues yo ya tengo dinero. ¿Para qué quiero tu bendición si yo ya tengo dinero? Aquí ya soy una persona rica, con muchas posesiones, mucho oro, mucha plata, muchos siervos y siervas. Yo ya soy como si fuese un rey, ¿para qué necesito bendiciones? Pero no se limitan las bendiciones de Dios a las finanzas, aunque sí incluye las finanzas. Pero aún mayor que las bendiciones financieras, hay personas que tienen alguna enfermedad terminal y darían todos sus millones o billones de dólares para poder ser sanados físicamente. Y si Dios a ti te ha dado salud física, esa es una bendición mayor que todo el dinero que tú tienes, todo el materialismo que tú tienes, toda tu casa o tus coches o tu ropa o cualquier cosa, comida que tú tengas. Hay bendiciones mayores que las financieras. Alguien dijo, yo tengo muchos problemas y financieros, mira, no puedo pagar esto o lo otro. Y alguien dijo, qué bueno que solamente es eso. Malo fuera que fuera otra cosa peor. La salud es una bendición de Dios, pero no se limita a finanzas y salud, sino bendiciones con tu cónyuge, bendiciones con tus hijos, bendiciones en una comunión
con ese amor divino, que en lugar de estar viviendo en una casa donde hay pleitos y celos y envidias y gritería y maledicencia y aventando cazuelas, en lugar de vivir en ese tipo de ambiente, en ese tipo de hogar, ahora llegas a un hogar bendecido con Dios, con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Llegas a un hogar bendecido con el gozo de Dios, a pesar de tus circunstancias, con la protección de Dios y la provisión de Dios, bendiciones mayores que las financieras y las físicas. Pero no solamente la relación con tu cónyuge y con tus hijos, con tu familia, sino bendiciones espirituales, aún mayores, trascenden todo esto. El privilegio de poder tener una comunión con tu Creador, con tu Padre Celestial, es una bendición mayor que todo lo demás. Y por eso nuestro amor a Dios debe de ser mayor que nuestro amor a cualquier otra persona y cualquier otra cosa. Y Él, al dejarnos y permitirnos tener comunión con Él, dice la Biblia, le amamos porque Él nos amó primero. No es que, yo soy tan buena persona y por eso soy así. No, siendo aún pecadores, Cristo nos amó tanto que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces las bendiciones de Dios, ese amor divino y esa comunión con Dios, las bendiciones espirituales son mayores que las relacionales, que las físicas, que las financieras. Te bendeciré. ¿Estás tú viviendo una vida bendecida? Quizá tú digas, yo tengo dinero. Qué bueno que tienes dinero. Pero ¿qué tal las otras bendiciones más importantes que tu plata, que tu metal, que tu oro? Eso es. Pedazos de metal, un tabique de metal. No importa que sea de oro, sigue siendo metal. Pero es tan precioso. Sí, pero es metal. Los diamantes, los jaspe, estas otras piedras preciosas siguen siendo piedras, metales y piedras. Pero Dios te bendecirá con bendiciones mayores que esas. ¿Sabes que aún la comida que Dios hace, de qué te sirve si tuvieras un tabique de oro y no tuvieras comida? No te puedes comer el tabique de oro. Pero gracias a Dios que Dios creó las frutas, las verduras, los animales y podemos comer comida. En ese sentido es más valioso, más importante la comida, el agua, el aire, que ese metal, que esas piedras. Bendiciones de Dios. Pero las bendiciones espirituales, ¿qué tipo de vida estás viviendo tú? ¿Una vida bendecida o una vida mediocre? A medias. Medio bendecido, pero medio también maldecido. Medio bendecido, pero medio mal también. No. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Noten que no dice, tú te engrandecerás. Y hay personas que son bien soberbias y bien arrogantes y andan mirando a los demás ahí. Y dice uno, tienes la nariz bien tapada, ¿verdad? Y tienes por la manera que actúan todos ahí arrogantes. Y Dios dice, no, tú no tienes que engrandecerte. Yo engrandeceré tu nombre. Una bendición de Dios. No solamente que ahora ya no vas a vivir sin las bendiciones de Dios, Dios te va a engrandecer. Y nota, no es para que tú digas, ya me engrandeció Dios, ya tengo una posición, ya estoy aquí, ¿verdad? Yo ya llegué a esta posición. Hay personas que piensan que el punto en su vida es una posición, un título, una carrera, un negocio. Ya son dueños de algún negocio, son ejecutivos, lo que sea. Dios dice, te engrandeceré tu nombre, pero no es solamente para tú tener prestigio, sino dice, y serás bendición. Dios quiere que tú uses esas bendiciones para hacer de bendición a otros. Ahora, el diezmar, cada hijo de Dios debemos de diezmar, pero no solamente el diezmo es de Dios. Ahora el 90% que nos queda, Dios dice, tú sé tan generoso como tú decidas hacerlo. A los israelitas Él les decía, después en la ley que les dio a ellos, les dijo que dieran
otro diezmo cada 3 años, o sea, una tercera parte de su diezmo, arriba del diezmo, para los pobres, para las personas que fueran extranjeros, para los levitas. Entonces podemos decir, bueno, por lo menos da arriba del diezmo una tercera parte del diezmo a otras ofrendas o misiones. Pero ¿sabes qué? Arriba de eso, lo que tú des, dice la Biblia, arriba de eso, en el contexto de misiones, dice que sea no por necesidad, no te estamos obligando, dice que Dios ama al dador alegre. Que entonces cuando tú das con esa alegría, con ese deseo de ser de bendición a otros, de ayudar a otros, serás bendición. Y no solamente tú recibes bendición de Dios porque ayudaste a otros misioneros, plantadores de iglesias, evangelistas, sino que tú eres bendición, Dios te da gozo y tú recibes más bendición de Dios porque serás bendición. ¿A quién le has sido de bendición esta semana? ¿A quién le fuiste de bendición ayer? Y no solamente bendición financiera, aunque lo incluye, pero ¿qué tal tus palabras? ¿Alentaron a alguien? ¿Animaron a alguien? ¿Fueron de bendición a alguien? ¿O con tus palabras pateaste a alguien, o golpeaste a alguien, o destruiste a alguien, subajaste a alguien, subestimaste a alguien? Que tus palabras aún sean de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Sabes que ayer y hace unos días los palestinos, los musulmanes, empezaron a atacar a la nación de Israel en Ashkelon, la ciudad de Ashkelon en Israel? Y ahorita están en una guerra. Ahora recuerden, estaban ellos festejando lo que es la fiesta de tabernáculos, recordando que Dios es su protector. Y en esa semana los musulmanes los atacaron y están en guerra, pero ¿qué creen? Dios sigue siendo el protector de Israel. Y la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Miré unas fotos en las noticias de algunos, no solamente adultos y soldados musulmanes palestinos, sino también aún jóvenes y niños, alegrándose de algún tanque que ellos explotaron o algún soldado que ellos mataron. Y Dios dice, maldeciré a los que te maldijeren. Por eso este país de los Estados Unidos de América, que fue fundado en principios bíblicos, muchos de ellos siendo hijos de Dios, por eso han decidido ser de bendición a la nación de Israel por la promesa que Dios ha dicho, bendeciré a los que te bendijeren. Y déjame decirte, Dios ha cumplido eso en este país, y este país llegó a ser el país más bendecido sobre la faz de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, esta bendición no solamente es en la nación de Israel o en Abraham, sino específicamente en Jesucristo. Porque Jesucristo viene del linaje de Abraham. Jesucristo fue Dios, es Dios nuestro Creador, Jehová el Verbo, manifestado en carne. La palabra Jesús significa Jehová salva, porque Él es Jehová quien salva. Y entonces en Cristo, no importa que no seas del ADN de Abraham, de Isaac y de Jacob, no importa que de ADN no seas judío, en Cristo tú puedes ser bendecido, bienaventurado, al dejar que Cristo te redima, que Cristo compre tu espíritu, alma y cuerpo, que Él pague la deuda de tus pecados, los pasados, los presentes, los futuros, que Él te salve del lago de fuego, te adopte, te dé ciudadanía eterna en el cielo y te adopte como hijo de Dios, te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¡Qué bendición tan más grande, tan más asombrosa! Y no importa que no seas de la descendencia de Abraham, que no seas judío, de Jacob, Dios dice, no importa que seas de cualquier etnia, y he mencionado que en el Nuevo Testamento la palabra para lo que es gentil, gentiles, es ethnos, hablando de etnias. Entonces no importa. ¿Por qué? Porque todo ser humano venimos de Adán.
y Adán fue creado por Dios. Y Dios dice, en Cristo todas las naciones serán bendecidas. Todas las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y déjame decirte, yo puedo dar testimonio. No solamente yo he sido bendecido al recibir a Cristo como Redentor y recibir esa adopción eterna. Dios me ha hecho un embajador de Jesucristo, como lo ha hecho a cada hijo de Dios, cada hija de Dios. Me ha dado personalmente esa bendición, pero no solamente me ha bendecido a mí, ha bendecido a mi esposa y a nuestros hijos, ha bendecido a nuestra familia, porque Dios prometió, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si tú quieres tener una vida bendecida y una familia bendecida, Dios prometió hacerlo a través de Cristo, quien es descendiente en la carne, humanamente hablando, de Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora, ¿cuándo le dijo esto Dios? ¿En Mesopotamia, en Ur de los Caldeos o en Harán? No nos da detalles. Solamente dice que Jehová había dicho a Abraham. Entonces, si fue en Mesopotamia, sabemos que medio obedeció a Dios. ¿Por qué? Pues se llevó a su padre y se llevó a su sobrino. Si Dios le dijo eso en Harán, también medio obedeció a Dios porque se llevó a su sobrino. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ahora, Lot era parte de su parentela. Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero aquí se trajo a Lot. Entonces, es como cuando Saúl, el rey Saúl, después le dijo a Samuel, he obedecido todo lo que Dios me ha dicho. Y le dice el profeta Samuel, y entonces, ¿qué es el bramido de todo el ganado, todas las ovejas, las vacas que yo escucho? Si Dios te había dicho que mates todo. Es que no quise obedecer a Dios, mejor quise dárselo como ofrenda para Dios. Dios prefiere tu obediencia que tu ofrenda. Y en primer lugar, ni era de Saúl. Pero miramos aquí que Abraham sí obedeció, pero parcialmente. ¿Y cuántas veces tú y yo obedecemos a Dios, pero parcialmente? Lo medio obedecemos, pero cuando nuestros hijos nos medio obedecen, también decimos que nos medio desobedecieron. Medio obedecieron. Es como la persona que imagínate que le dijeras a tu hijo, ya un muchacho, le dijeras, oye, cambia el aceite de mi coche, aquí está el aceite, tú ya le has enseñado en el pasado cómo hacerlo, quitas el filtro y se sale, pones en un contenedor todo el aceite viejo, tapas ahí, lo vuelves a tapar y le pones el filtro nuevo y quitas la tapadera de ahí de donde se pone el aceite nuevo y con un embudo ahí pones el aceite nuevo. Cuando terminas, mides, te aseguras que tiene el nivel correcto, tapas ahí el motor, tapas la tapadera ahí de donde pusiste el aceite y ya, pues ya está. Y tu hijo hace casi todo, pero no tapa, no pone la tapadera en el motor. Hizo, como quien dice, todo, pero no puso la tapadera. Y tú piensas que todo lo hizo bien. Y tú manejas tu coche y ¿qué le va a pasar a tu motor? Pues todo el aceite se va a salir porque no tiene la tapadera y tú vas a ir manejando en la autopista, ni te vas a dar cuenta cuando de repente tu motor va a tronar. Se va a descomponer el motor de tu coche y miles y miles y miles de dólares pudiese ser el gasto. ¿Por qué? Porque medio obedeció, pero no completamente. Porque desobedeció en no poner la tapadera a ese coche. Y a veces decimos, no es la gran cosa, casi hice todo lo que Dios dijo, pero debemos de obedecer completamente, no parcialmente. Y miramos aquí que Abraham se fue como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y pudiésemos decir, bueno, es que Abraham no se lo llevó. Abraham le había dicho, tú quédate aquí, yo me voy a ir.
Y Lot fue con él. Pero noten lo que dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Quiere decir que el tiempo que estuvieron ahí en Harán, ellos hicieron bastante negocio, tuvieron mucho dinero y personas aún que los sirvieran, dice, y habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Quiere decir que tomó pues Abraham también a Lot. O sea, quiere decir que también él lo llevó. No es nada más que Lot le dijo, no, pues a donde tú vayas yo voy a ir. No, sino que Abraham tomó a Lot y se lo llevó con él. Por eso dice, y Lot fue con él. Enfatizando que Abraham obedeció a medias en ese caso. Ahora, no hay que darle mucho problema a Abraham, porque recuerden, Abraham era, por decir así, un nuevo creyente, un bebé en Cristo, por decir así. Había comenzado su fe, había puesto su fe en Dios y ahora estaba poniéndole pasos a su fe y mostrando su fe por sus obras. No que sus obras causaron que tuviera fe, porque el justo por la fe vivirá, él por fe fue justificado, pero miramos que ahora, puesto que tuvo fe, fue la razón que comenzó a caminar. Digamos, pero va a caminar mucho, sí, pero es un paso a la vez, un paso a la vez. Y el caminar con Cristo, el amar a Cristo, el vivir para Cristo, el agradecer a Cristo, todo esto es un paso a la vez. Un minuto, una hora, un día, una semana, un año. Y miramos entonces, se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiere decir que su padre todavía vivió otros 60 años. Quiere decir que ahora sí hubo un momento que le dijo a su papá, me tengo que ir, papá. Y estuvo ya dispuesto a salir aún de la casa de su padre. Quizá ya dejaste algunas filosofías de la cultura de hoy en día, de la sociedad, quizá aún de tus familiares, pero qué cosas tu papá o tu mamá te han dicho que no son bíblicas, pero que todavía te agarras de ellas y todavía las crees y todavía las practicas. Saca eso de ti. Dios quiere que lo obedezcas completamente y Dios es un Padre perfecto, un Padre bueno. Él no te va a decir que hagas algo malo. Podemos aprender en el Nuevo Testamento donde Dios le dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, dice en el Señor. O sea, si tu padre te dice que hagas algo que es pecado, emborráchate, fornica, haz esto otro, ve, roba, ve, mata. Dios dice, eso no es en Cristo, eso no es en el Señor, eso tú no lo obedezcas. Pero las cosas que son en el Señor, obedécelos en todo. Entonces, si tus padres te dicen que hagas algo que no es palabra de Dios, desobedece a tus padres y obedece a Dios. Si tu esposo te dice que hagas algo que es pecado, desobedece a tu esposo y obedece a Dios. Dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero siempre y cuando esté bajo la sujeción y la autoridad de Dios que Dios delegó, Dios le delegó autoridad al hombre, al esposo, no para maltratar a su esposa, sino para protegerla, para guiarla en los caminos de Dios y a sus hijos. Entonces, si ese hombre se sale de eso que Dios le delegó para hacer cosas que son pecado y decirles que pequen, entonces ya no tiene autoridad de Dios en esas áreas. Y entonces la esposa y los hijos ya no deben de obedecer a su padre en esas cosas que son pecado. Miramos entonces que de la manera y del grado que el esposo se someta a Dios, tiene autoridad sobre su esposa para protegerla, para bendecirla, para guiarla. Entonces, entre más nos sometemos a Dios, más podemos ejercer la autoridad que Dios nos dio, no para maltratar a otros, sino en amor divino, protegerlos y guiarlos. Por eso el esposo es cabeza del hogar y Cristo es cabeza del esposo. Si el esposo se sale de la autoridad delegada de Cristo, entonces ya no tiene autoridad sobre su esposa ni hijos, porque entonces ya no va a ser para bien, sino para mal. Y Dios dice, no, en el Señor. Y aquí miramos entonces
que Abraham medio obedeció a Dios, pero después sabemos que eso le fue mal. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, por fin, aunque sí salieron para ir a tierra de Canaán, fue una decisión y eventualmente a tierra de Canaán llegaron. Ahora, Canaán es la tierra prometida. Cuando la nación de Israel fue sacada de Egipto por Dios, de la esclavitud de Egipto, que Egipto también representa el pecado y estar bajo la esclavitud de Satanás. Cuando Dios los libertó de la esclavitud de Egipto, fue para que tuvieran comunión con Dios, para que amaran a Dios. Mira, cuando Dios te sacó de la esclavitud del pecado, cuando tú dejaste que Cristo te redimiera y Él te salvó, Él te sacó de la esclavitud del pecado para que ames a Dios, para que vivas para Dios, para que tengas comunión con Dios, no para que sigas esclavizado al pecado. Y miramos entonces aquí, fue una decisión por fe, obedeciendo a Dios, salieron y eventualmente llegaron. Es un proceso. Y la vida de Abraham no es que él es conocido como el padre de la fe en el primer día. No, miramos que igual a nosotros, él comenzó, pero con la fe que él tuvo ya a empezar a caminar en obediencia a Dios, ya fue un progreso y eventualmente llegó a ser conocido como el padre de la fe. Pero no fue de un día para otro. Y entonces tú, si dejas que Cristo sea tu Redentor, tu Señor y Salvador, Dios te va a redimir. Vas a nacer espiritualmente, vas a tener vida. Y así como un bebé crece y es un proceso, así también la vida espiritual. Pero te animo en esto. Obedece a Dios completamente. Cuando tú leas la Biblia, y te animo a que la leas cada día, aunque sea un capítulo, los capítulos en la Biblia son muy cortos, noten aquí es una página, un capítulo, a veces en 5 minutos puedes leer un capítulo de la Biblia. Si tú lees por lo menos 5 minutos al día, un capítulo diferente cada día, en 3 años la lees toda completamente desde el principio hasta el fin. Pero que no solamente la leas para adquirir intelectualmente conocimiento, sino que tú la leas para obedecer a Dios, para aprender qué agrada a Dios y hacer eso, qué no le agrada a Dios y no hacer aquello. Y entonces cuando Dios te diga algo, que tú le obedezcas completamente en cada área de nuestra vida. Y entonces, como hijo de Dios, ¿estás tú siendo un hijo obediente a tu Padre Celestial? ¿O lo estás obedeciendo parcialmente? Lo que sí me gusta, lo obedezco. Y lo que no me gusta, no le hago caso. ¿No te gustaría que tus hijos actuaran así contigo? Y siendo que tú eres un padre malo y una madre mala. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero nuestro Padre Celestial es bueno, es perfecto. Correspondámosle. Y entonces, como persona, hijo de Dios, hija de Dios, ¿estás obedeciendo a tu Padre Celestial? ¿Qué tal como iglesia? Si alguien que ha dejado que Cristo sea su Redentor no ha sido bautizado bíblicamente en una iglesia bautista, en agua profunda, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el primer paso de obediencia bíblico. Después de bautizarse, entonces la iglesia, si la persona quiere agregarse a la membresía de esa iglesia local, entonces la iglesia vota y recibe a esa persona como miembro de la iglesia. Y entonces, como miembro de la iglesia, Dios nos dice, como hijos de Dios debemos de diezmar. Bueno, como miembro de la iglesia, diezmar a la iglesia donde somos miembros. Arriba de eso, por lo menos he mencionado una tercera parte arriba del diezmo, de lo que es el diezmo, para dar a lo que sería misiones. Y claro, nosotros hemos dado muchísimo más que eso y Dios nos ha bendecido y les animamos que hagan lo mismo.
Pero no solamente dar a misiones, ofrendas y eso como iglesia. Recuerden, Jesucristo, que es Dios, nuestro Creador manifestado en carne, dijo: toda potestad, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, por esa razón, nuestra iglesia, esta Iglesia Bautista de Cristo en Austin, Texas, ese es nuestro propósito de existir. Esa es nuestra misión. Esa es la razón por la que existimos. No la inventé yo, la inventó Cristo. Dios mismo describió el propósito de la iglesia. Dios mismo estableció la razón de la iglesia. Y entonces, aún hace 8 años, cuando nosotros siendo enviados por Dios y enviados por la Iglesia Bautista Libertad en Houston, Texas, y nuestro pastor enviador Rogelio Carrizales, cuando fuimos enviados y llegamos aquí a Austin a plantar esta Iglesia Bautista de Cristo, aún en el primer año tuvimos una conferencia misionera desde el primer año. Hoy traje esto, fue lo que dimos ese día en esa conferencia. Dice: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John 3:16 es el versículo de Juan 3:16. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, adentro escribí esto. Recuerden, esto lo imprimí y lo repartimos ese primer año de conferencia misionera. Escribí esto, dice: bienvenidos a nuestra primera conferencia misionera. Nuestro lema es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso nuestra misión como iglesia es predicar el evangelio de Cristo Jesús a todo el mundo. Aquí podemos predicar personalmente de puerta en puerta y por todo el mundo al dar no solo a evangelistas que prediquen el evangelio en otras partes del mundo, sino también a misioneros que prediquen el evangelio y establezcan iglesias bíblicas bautistas fundamentales autónomas en todas partes del mundo con la misma misión. Seamos obedientes a la misión que Él nos ha dado. Prediquemos el evangelio de Cristo Jesús con denuedo y demos a misiones con alegría. Ángel Farías, pastor, y luego la información de la iglesia. Ese día tuvimos al plantador de iglesia y pastor John Aldrich, luego al hermano Jeffrey Maradiaga, antes que fuese pastor plantador de iglesia, en sí ese mismo servicio después de su predicación, esta iglesia lo agregó como plantador de iglesia y lo animó a comenzar la iglesia que él ya había deseado comenzar y había tenido esa carga de Dios, y por la Iglesia Bautista Libertad en Houston fue enviado, pero fue motivado a hacerlo. El siguiente día predicó el pastor John Aldrich y el evangelista Luis Alberto Nieto. El otro día predicó el pastor John Aldrich y después nuestro pastor enviador, el pastor Rogelio Carrizales. Y el último día predicó el pastor John Aldrich. Y ese pastor John Aldrich, plantó por lo menos una iglesia o quizá dos. Y la iglesia, la última que plantó y pastoreó por muchos años, todavía continúa. Está en Edmond, Oklahoma. Creo que se llama Calvary Baptist Church, Iglesia Bautista del Calvario en Edmond, Oklahoma. Ahora, lo apoyamos como evangelista por muchos años y falleció. Y ahora está con el Señor. Y continuamos apoyando a su esposa. Y ella continúa predicando el evangelio cada oportunidad que tiene. Ha sido una bendición, un ejemplo a seguir. Y menciono esto porque desde el principio el enfoque de esta iglesia ha sido evangelizar.
no solamente aquí, sino en todo el mundo. No puedes evangelizar en otros lados tú personalmente, pero sí puedes dar a misiones para que otros vayan y evangelicen. Y entonces, como iglesia, ¿estás obedeciendo a Dios a medias? Algunos hasta deliberadamente desobedeciendo completamente, porque algunos hijos de Dios ni diezman. Y Dios le dijo a los hijos de Dios, da el diezmo a mi iglesia para que mi obra continúe. Pero los que sí diezmamos y damos generosamente a misiones, Dios dice, da y se os dará. El contexto ahí no es diezmo, el contexto ahí es misiones, ayudar a otros. El contexto en ese pasaje es misiones. Entonces, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma manera con que medís, os volverán a medir. Y nada de eso es para nosotros. Esta iglesia yo creo que ha dado más de $100,000 a misiones. ¿Por qué? Porque esa carga y esa obediencia para ayudar a otros a que evangelicen en todas partes del mundo, tantos misioneros, plantadores de iglesias y evangelistas. Y de eso ni un centavo es para nosotros. Es para que otros vayan y prediquen y evangelicen. Entonces, ¿qué tal de evangelizar personalmente? Algunos hermanos en esta iglesia personalmente reparten folletos. Algunos pueden venir en el tiempo que nosotros nos congregamos para salir y vamos en grupo. Pero si no, nadie te obliga ni te limita a ir cuando nosotros vamos. Puedes ir después de tu trabajo, a cualquier hora. Puedes escribir cartas con el evangelio y enviarlas por correo. Puedes enviarlas por texto, por internet, por tantas maneras. Puedes pagar y ponerlas en el periódico y el evangelio en el periódico. Hay tantas maneras que tú puedes evangelizar. ¿Estás obedeciendo a Dios a medias? ¿O estás obedeciéndole completamente en tu vida personal y en tu vida en la iglesia como miembro de la iglesia? No obedezcas a Dios a medias. Obedécele completamente. Oremos.